Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos caóticos y tiempos de incertidumbre en la Iglesia de Cristo, que vive en el mundo pero no es del mundo, no puede ser ajena a estas circunstancias. Lamentablemente, la Iglesia universal y militante de Cristo está dividida en todo el mundo. Por un lado, los extremistas fanáticos, el no pasa nada. Yo declaro en el nombre de Cristo que no pasa nada. Y tenemos reportes en Estados Unidos de iglesias completas. En Estados Unidos hay reportes que han sido contagiadas con todo y su pastor por el virus del coronavirus. También tenemos los Elías aterrorizados que se han encapsulado en sus puntos espirituales. Para mí es quitarme el tiempo, pero lo estoy haciendo, porque estaría dedicado en otras cosas. Pero estamos viendo a nivel del mundo todo lo que está aconteciendo, no estoy ajeno. Investigo que nuestras iglesias hermanas, de los periódicos que nos dicen, y me lleva un buen tiempo estar investigando bien esto, porque veo por ahí un portugués iglesia abierta. El caos sigue a nivel mundial. Esas iglesias evangélicas, presbiterianas y bautistas se han unido y se han ido a juicio a las cortes y han ganado batallas y les han permitido abrir sus templos con ciertas restricciones y recomendaciones, como estamos ahorita. Yo no sé por qué nos espanta. Lo que acabamos de leer ya estaba anunciado. Antes de que el Señor se fuera, en los versículos primeros que leímos, en el versículo 8, mirad que no seáis engañados, que no seáis engañados. Aquí el Señor está anunciando falsos profetas que se van a levantar. También está anunciando las grandes calamidades que se han de vivir, pero también nos ha dado instrucciones para sortear cada una de estas situaciones. Y eso es entonces lo que debemos de... No sé si se han fijado que normalmente algo surge por ahí, en esta especie de Semana Santa surge por ahí el Evangelio según San Judas. En Mateo 24 del 1 al 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí está la primera advertencia del Señor. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. Nos está hablando aquí, nos está previniendo hasta que no venga su segunda venida. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. 3 de estas manifestaciones. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entre los baales de la antigüedad, aquellos que dicen hablar en el nombre del Señor sin que Él los haya enviado. Un profeta fue enviado de Judá
al reino del norte. Y ahí existía el profeta. En Primera de Reyes capítulo 13 podemos ver, y los versículos que siguen, Dios envió a este hombre con orden específica. Da tu mensaje. Aquí un varón de Dios, su palabra que vino de Judá, Betel, y están junto al altar para quemar incienso. Vente, vamos a comer. No porque me dijo Dios, etc. Ven conmigo y comerás y yo te daré una presente. Yo también soy profeta, pero el varón le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería para mí, beberían agua en este lugar. Y el Señor me habló y me dijo que vengas conmigo. ¿Qué fue lo que pasó? Aún entre nosotros hay falsos profetas. Por eso tenemos que mirar las noticias con lupa, con microscopio. Yo quisiera porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios hecho aquel día de Betel. Le contaron también sus padres y las palabras que había hablado con el rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Pues sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá, y le dijo a sus hijos, sí, a mí uno de ellos enseñaron un asno y lo montó. Porque por palabra de Dios me dijo, no comas ni pan, ni hables, ni agua, ni... Y otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, traerle contigo tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió con él y bebió agua. Todo esto es parecido a los remedios que nos dan ahora de que se bañen en alcohol y todos los remedios que dicen, tragándose plastas de mentolato, echándose las cabezas de ajo para prevenir lo del coronavirus. Pero así estamos, hermanos. Tristemente, han provocado el pánico, etcétera, hermanos. ¿Y qué decía de las autoridades ateas? No se nos olvide que son autoridades ateas, que ellos no están tomando en cuenta a Dios en sus decisiones, que tenemos sí orden, escuchar a nuestras autoridades, pero ya me imagino a Israel en Egipto, cuando la autoridad dijo, todo varón que nazca, mátenlo y échenlo al río. Y las madres muy obedientes le torcieron el cuello a sus hijos y pum, que los avientan al río. Eso hizo Israel. Vean los límites, eso no lo hizo Israel. Obedecer a nuestras autoridades. Pero las autoridades no son autónomas. Debemos estar atentos, sí. Pero también el límite siempre se da. Nuestra lealtad está primeramente ante Dios. Les hemos prohibido que hablen en nombre de ese Señor. ¿Por qué no lo han hecho?
asustados los apóstoles que corren a esconderse, porque es necesario obedecer primeramente a Dios. Todos tenemos que mirarlo en su contexto. ¿Y por qué no hablar de los biblicistas, que también están surgiendo hoy? Citan textos bíblicos sin ton ni son, algunas versiones populistas, otros son textos sacados del contexto y sin ninguna sana exégesis. Uno de sus textos que enarbolan es Romanos 13:1. Sométese toda persona a la autoridad. Saúl fue puesto por Dios a obedecer a Dios. En el momento que estamos contra la palabra, toda la autoridad pierde su autoridad. Un mandamiento que es contrario a todo lo que digan pierde su autoridad. Nos citan Isaías 26:20. Pueblo mío, entra en tus aposentos y escóndete. Entra en tus aposentos y escóndete. El contexto era político. Está fuera del contexto de Isaías 26:20. ¿Qué es lo que sucedió? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Isaías 26:20. Hay que ver el contexto por lo que se dio, por lo que dio esa orden Dios. Que sigue también sobre mis hombros. Tengo una gran responsabilidad. Mi propia vida, la de mi esposa, la de mis hijos y la de cada uno de ustedes. Pero esto, nuestra obediencia primero está en la palabra de Dios. Si el Señor nos da indicación, no debemos de ser remisos a la voz de Dios. La exhortación del Señor ante esta situación fue: mirad que no seáis engañados. La primera indicación es: vamos a ver esta información. No ponen en las redes cualquier cosa que les llegue. No vayáis en pos de ellos. Como buenos verianos debemos ver todas las cosas, analizarlas primero. El Señor en este sermón no solamente está anunciando los falsos profetas, está anunciando las grandes calamidades. Y cuando oigáis de reyes y de revoluciones, ¿qué me dicen de Siria? ¿Qué me dicen de Palestina? No hay guerras allí, hermanos. No hay revoluciones. Ahí están. Hay guerras y revoluciones. No había pasado ni medio siglo. Ya teníamos las batallas ahí en Jerusalén. En el año 70, ¿cómo cayó Jerusalén? De guerras y sediciones. Pero dice que no se espanten, en la Biblia dice que no se espanten. Es necesario que estas cosas acontezcan. Y oiré
Oiréis de guerras y rumores de guerras, mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Los han oído las otras noticias, los que han matado en Guanajuato, en Nuevo León, en el periférico. Esas no son vidas también, pero dicen en sus conferencias, mientras no somos tocados, guardamos silencio. Ahora, ¿cómo nos puede llegar a nosotros? Entonces sí, no estoy minimizando, hermano, pero debemos de ser congruentes. Y te doy una palabra de consuelo. Pero el fin no será inmediatamente. Todo esto será principio de dolores. No se va a acabar el mundo con el COVID-19. Las escrituras no dicen que así se va a acabar. En la guerra del Golfo, el alarmista que anunció, señores y señores, con gran pesar en mi corazón, les aviso, les comunico que estamos en la Tercera Guerra Mundial. ¿Quién de nosotros puede luchar allá? Todas estas cosas suceder, todas esas cosas tenían que suceder, guerras y revoluciones. Desde un principio, judíos contra toda la Europa, las naciones europeas, guerras entre ellos, Francia, Inglaterra. Un caos, hermanos. ¿Quién no recuerda todavía Vietnam y Estados Unidos, Afganistán y Rusia? La guerra entre las Coreas. Pero como están a muchos kilómetros de distancia, hermanos, yo vi una fotografía de la guerra por la internación, como tiene idea, de una madre de un palestino. No sé si sepan que Palestina manda cohetes a Israel, y cuando Israel se defiende dicen que pues Israel es injusto, que es una potencia, que esa es la situación de que siempre acusan a Israel de los ataques de bombas a Israel, y habrá grandes terremotos. ¿No han escuchado los terremotos en las noticias? Aquí no importa plena pandemia, ¿cuántos muertos ha habido en los sismos? Y en diferentes lugares habrá hambres. Todavía podemos ir al mercado a encontrar fruta y verdura, pero no sabemos lo que es. No sabemos lo que es no tener nada en el refrigerador. Aquí dice pestilencias. La traducción debe ser pestes. La palabra que usa aquí el escritor es locomo, que quiere decir, que viene del sustantivo loimos. Loimos debe ser traducido como peste, enfermedad contagiosa grave que causa gran mortandad. Martín Lutero se enfrentó a pestes, la Iglesia de Reforma se enfrentó a pestes. Se expusieron a las pestes, se acabaron todos los reformados. Aquí estamos nosotros,
somos sus herederos de la palabra. Cuando la apuesta llegó a Ginebra, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra quien habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Me ha tocado ver todos los enfermos en la televisión. Ya ve COVID-19 por todas partes. Ya están nuestros seres queridos, los vemos con cara de COVID. Finalmente, una persona que no fue esta lista de personas. Son decisiones individuales de ir a ver a los enfermos. Ante esta situación, no fue, hermanos, no fue la instrucción del Señor. Dice, no os alarméis, no os alarméis. La palabra que aquí encontramos es que significa exasperarse, ligado al paroxismo, una exaltación, una exacerbación desquiciada, exagerada, que traducido en español sería terror, pánico, histeria, paranoia. Cuidado, que tengamos temor es humano, pero que lleguemos a estos extremos, al punto del terror, del pánico, de la histeria y de la paranoia, eso es una falta de fe. Que nos subrogamos a las circunstancias. Cuando se acerca caminando a sus discípulos, se acerca a caminar sobre el mar y le dice, Pedro, ven. Mientras Pedro tuvo la mirada en Jesús, él caminó. Pero cuando empezó a ver las tormentas, los rayos, las nubes, sucumbió y se hundió. Eso es lo que está pasando, que las circunstancias nos están devorando. No estamos diciendo que las ignoremos, pero que no sean ellas las que nos sobrelleven. Esas circunstancias las debemos de analizar. Pero lamentablemente las respuestas del pueblo del Señor, también del Antiguo Testamento. Eliseo, en el segundo de Reyes capítulo 6, ya los sirios, el pueblo de Israel, Eliseo dice a su criado o asistente, por un lado las tropas sirias, y tenía el rey de Siria guerra contra Israel soltando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento, y el varón Dios envió de Siria, el rey de Israel, mira que no pases a tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió, estaba apanicado el criado de Eliseo. Eliseo oró por su criado, dice, abre los ojos, le dijo a Dios que abría sus ojos y permitió que su criado pudiera ver los millares de ángeles alrededor alrededor de los ejércitos. O sea que
Eso fue lo que sucedió. Tenía ángeles alrededor de ellos. Seres que no los puede ver una gente que es materialista, pero es una gente que tiene el Espíritu de Dios. Ve ejércitos detrás de los ejércitos que ellos te presenten de forma material. Mirar que no seáis engañados. Recibamos la información, analicemos esa información. Primero tiene que pasar por el sedazo de la palabra de Dios, de los profetas fieles de Dios, de la voz de la iglesia, de la providencia de Dios y del testimonio de la historia. Cristo es el Señor de la historia. La historia es la pluma flameante del Señor. Dios no ha estado ausente de la historia. En segundo lugar, nos llega toda esta información, dice, no vayáis en pos de ella. Hay un solo pastor, hay una sola iglesia, nada más. En tercer lugar dice, no os alarméis. En Isaías 51, para tener miedo. Jesús también dice, no se turbe vuestro corazón. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Me voy, pero no los dejo solos. Antes de partir les dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Su vida está en mis manos. Si el Señor me quiere llevar, Él sabrá dónde encontrarme. Dios lo puede llevar desde una sala esterilizada de 1 kilómetro o en una iglesia infestada del COVID-19. A quien le toca, le toca. Hasta aquí, hasta aquí. Si el Señor dijo hasta aquí, hasta aquí. Versículo 3. Esto os será ocasión para hablar testimonio. ¿Cómo vamos a dar testimonio? Encerrados en nuestras cuevas. Si los policías estuvieran metidos en sus casas, si los médicos por el temor de no tener COVID-19 estuvieran encerrados en sus casas, de los estudiantes de medicina de la Universidad de Hebrea, ¿qué hicieron? Se fueron a ayudar. No son médicos profesionales, no tienen todos los conocimientos, no se fueron a ayudar a sus maestros, se fueron de voluntarios a la Cruz Roja de Israel, se fueron a cuidar a los hijos de las doctoras, de las enfermeras, mientras ellos están 24 horas trabajando allí. Los soldados, ustedes creen que están tranquilos, los soldados están acuartelados, están echando pestes contra nuestro señor presidente. Si esos que deben estar allí estuvieran escondidos hace algunos años en este lugar, la iglesia una bendición. Este es el momento que debemos de sostener a nuestros hermanos débiles en la fe, a nuestros enfermos porque sigan enfermos. Nos escondíamos porque sus defensas están mermadas. Y esto debemos entenderlo. Pero no me digan que no hay. Les dio ese miedo, por eso que no están aquí. Otros sabemos que Dios nos ama. No pudieron estar, incluso tenemos noticias que algunos de nuestros hermanos le dieron su cerco a la familia y dijeron no vas, porque ya eres adulto mayor.
Estoy a punto de cumplir los 70. Ahí está el consistorio. Si el barco se hunde, su capitán se hunde con su barco. Versículo 19. Con nuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En su idioma original. Que seamos perseverantes en las tribulaciones, la perseverancia en la fe. Ganarás vuestras almas. No podemos pensar como los griegos que piensan que se va a perder el alma. Tenemos que pensar en la vida completa en su totalidad. También salvación. Con fe conservarás tu vida. Permanecer en la fe y conservarás tu vida. Cuando estás en el versículo 28, cuando esas cosas comienzan a suceder, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será, porque donde quiera estuviera el cuerpo muerto, ahí estará junto a las águilas. Pero es un estratega, un viejito, un estratega que está, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer allá? Y esa es la unidad, que cada uno esté en su puesto. En la iglesia tiene un puesto, los médicos tienen un puesto, cada uno tiene un puesto en este momento y debe guardar su puesto. Ustedes saben la anécdota, ustedes sigan diciéndola en la escuela del soldado que estaba de guardia, firmes, y cayó una granada y ahí se quedó firme. Otros decían. Entonces, hermanos, ¿qué testimonio vamos a dar al mundo? De miedosos, mojigatos. Si tenemos miedo, sí. Pues pidámosle al Señor nos dará la fortaleza. En conclusión, hermanos, todo esto que estamos viviendo, la fragilidad humana nos enseña todo lo inservible que son las almas. ¿De qué le ha servido a Trump sus misiles? A Putin sus misiles. Lo inservible que son las armas. Esta situación también nos enseña lo débil que es el poder. Aquí ya estamos viviendo pretextos, hermanos, pero ya están asaltando tiendas. Ahorita no los pueden contener, será suficiente. Vean Venezuela, hermano. Ahí el poder va a demostrar su debilidad por
las tiendas que están asaltando, por todo lo que está pasando. El poder está demostrando su debilidad. Cambiemos esta situación, por supuesto. Lo inútil que es la riqueza. No sé si un pariente del señor Slim está contagiado de COVID-19. Este pariente de Slim tiene contagiado uno de COVID-19, pero también nos ha demostrado la imperfecta que es la ciencia. No es lo todopoderosa que nos prometieron en la era de la Ilustración. No han podido encontrar, hermanos, la vacuna ni fabricarla. La superstición humana Cime nos enseñó que siempre hay un final feliz. Sí, en las películas. El cine nos enseñó que siempre hay un final feliz. Me hago una pregunta, hermano. ¿Acaso no hay profetas en la iglesia del Señor? Dios no le ha dado profeta al Mesías. ¿Por qué entonces? ¿Por qué tanto? ¿Por qué acaso Dios no ha dado pobres a su iglesia? No les ha dado dones de sanidad. Hemos escuchado a los médicos de nuestra iglesia. No vamos a esperar que nos diga, estos son profesionales. Algunos científicos ya huyeron para ayudarnos, para alentarnos. Y si las cosas son así, no vamos a escuchar a los científicos de la comunidad de izquierda. Yo no sé qué pasó por ahí, no vi la noticia, que los científicos de la UNAM, del Poli, se unieron y se presentaron para decir, aquí estamos. No sé si haya habido parte. Estamos esperando que en China se descubra algo, en Francia, o que en Alemania se descubran la vacuna o hagan algo. ¿Qué decir de los personajes que trabajan cercanos al gobierno? Pues acá en Tierra Blanca, en el ISSSTE, los doctores ya no asistieron, ¿no? Se escondieron. Todos esos elementos que vemos, entonces que mirarlos, entonces interpretarlos. Muy grande. Ustedes que es una plaga de la guerra biológica. Rusia, que es China, que es Alemania. Nos hacen como quieren, nos mueven el tapete como quieren y nos dicen una cosa y otra cosa. Esto no muestra otra cosa que nuestra total dependencia de Dios. Si no nos abrazamos de Él, si no nos abrazamos de sus promesas, como Pedro nos hundiremos en las aguas del mar. Repito, si Él quisiera llevarnos, lo mismo nos encontrará en la sala de un quirófano esterilizado que en la nave de un templo totalmente infestado de COVID-19. ¿Cuál es nuestro único consuelo? Como en la vida y como en la muerte. No me pertenezco yo a mí mismo, sino a mí, fiel Salvador. Señor, ora por tu palabra,
los desecharemos. Así que, hermanos, en el nombre del Señor, no tomemos decisiones flemáticas, tomemos decisiones a la luz de la palabra, decisiones en nuestro hogar, decisiones en nuestra persona, y en el nombre del Señor cumplamos con nuestra tarea desde este momento, dar testimonio al mundo de lo que significa creer en Dios, creer en Cristo, creer en su providencia, creer en su soberanía. Oremos. Padre Santo, confesamos delante de ti nuestro clamor y también, Señor, nuestra confusión. Son tantos los que hablan, son tantos los que dicen que esta es noticia falsa, que ya no sabemos ni qué hacer. Señor, danos la fortaleza de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor. El ejemplo de los mártires de la fe, como ellos enfrentaron todas esas calamidades. Danos, Señor, visión y sabiduría para estos momentos tan difíciles. En nombre de Jesús oramos. Amén.